Muy buenos días, mi nombre es José Belín, estudiante de Derecho de cuarto nivel. Vamos a hablar de un tema muy importante como es la teoría del delito. La teoría del delito, también conocida como la teoría de la imputación penal, se encarga de definir una conducta para ser imputada como un derecho punible. También se puede decir que es parte de la dogmática penal, particularmente en el estudio de la teoría general del derecho. En términos generales, el delito es todo humano y un comportamiento voluntario y que se adecua al presupuesto jurídico. También se puede decir que el Estado, como parte punible para castigar o corregir este comportamiento humano, es el deber de proteger a las personas, de aquellas personas que han cometido un delito o una infracción. Esta puede ser tal vez aquel delito, ya sea por una acción o por una omisión. También se dice de la teoría del delito, como habíamos visto en el estudio, que un animal puede matarle a una persona. Eso no es delito, porque el animal no puede pensar, no piensa que va a cometer ese crimen. Pero una persona mata a un animal, que sea un perro, pero estaría cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque él sí tiene su pensamiento y lo está cometiendo ese delito. También podemos hablar sobre la teoría del delito, que una persona cuando mata a otra persona, eso está prohibido. Está prohibido quitarle la vida, que el Código Integral Penal lo prohíbe. También el delito está desarrollado y se dice que el delito es aquella que es típica, antijurídica y culpable. Sobre la teoría del delito. También esto se puede dividir en dos etapas, tanto el sujeto como el objeto. Vamos a hablar del sujeto. El sujeto se divide también en dos etapas, tanto activo o pasivo. El activo no es otra cosa la que comete el delito. Eso sería el sujeto activo, la persona que va y lo comete el delito. Estamos hablando de una persona activa. Ahora también dice que hay el sujeto pasivo. El sujeto pasivo no es otra cosa que la que recibe esa infracción por parte de este infractor o agresor. Es la que sufre el delito, ese sujeto activo. También vamos a hablar del objeto. También se divide en dos etapas, para lo cual tenemos material y jurídico. Entonces, vamos a hablar del material. El material no es otra cosa que a una persona que sufre un robo. Este puede ser un celular, puede ser un vehículo, o de pronto le roban en su misma vivienda un televisor, qué sé yo, algún teléfono, computadora. Eso estamos hablando de objeto material. Ahora vamos a hablar
del objeto jurídico. El objeto jurídico es todo la que se refiere a un derecho físico. O sea, nadie puede venirle a usted a maltratar, a golpear. Todos tenemos nuestro derecho a no ser maltratado, golpeado. Entonces estamos hablando de ese objeto jurídico que nos respalda en la misma Constitución y en el mismo Código Integral Penal. A continuación vamos a hablar de otro tema, continuando con la misma teoría del delito, que sería ¿cuál es la finalidad? La finalidad no es otra cosa, la finalidad de la teoría del delito es analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento igualmente humano, sea a través de una acción, como habíamos mencionado, o de la omisión, la cual deriva la posibilidad de aplicar una condición jurídica. Entonces, ¿cuál sería la finalidad aquí? La finalidad es que la persona que comete un delito estaría con ese comportamiento de la conducta que tiene, se podría aplicar una condición penal jurídica. Continuando a continuación con otro punto importante, vamos a hablar de los elementos de la teoría del delito. Los elementos de la teoría del delito son 4. Tenemos en primer lugar a la conducta, tenemos a la tipicidad, a la antijuricidad y la culpabilidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar de la conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es el comportamiento mismo dicho de la persona o de la humanidad en sí, es su comportamiento. Entonces, como decían anteriormente los papitos a los hijos, si te comportas bien, tu conducta es mala, te voy a dar un regalo. O sea, ese ejemplo que no sé si cabe el término. Pero bueno, continuando y siendo más explícito, eso se refiere al comportamiento humano, sea voluntario o involuntario, o positivo o negativo, encaminado siempre a un propósito para su cometimiento. Y en este caso sería el delito. Se puede representar bajo 2 formas, de igual manera como habíamos mencionado. Estos también es en la acción y la omisión. La acción nos habla sobre la manifestación de la voluntad de querer hacer ese daño, de tener ese propósito, de tener ese pensamiento de dañar. Entonces, mientras que la omisión nos habla la falta de manifestación de voluntad. Eso quiere decir que no tuvo la intención de causar esa infracción, de causar ese daño en sí. Entonces, continuando, vamos a hablar de la tipicidad. Es el requisito que se hace a una conducta, sea considerada como un delito de la ley, que implica la conducta, dice, incluye elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva. O sea, esto quiere decir la tipicidad que está normado en un reglamento tipificado con su resumen para ser aplicada la sanción a este infractor. Como su nombre lo dice, tipicidad, está tipificado, está plasmado en un documento. Luego, a continuación, tenemos la antijuricidad. Es el requisito que se hace en la conducta ilícita y contraria al derecho y contraria a la norma. Es antijurídico. Poniendo un ejemplo aquí, una persona que está bajo de la drogadicción o está tomando estupefacientes no comete en pleno
con su pleno conocimiento, en base a ese efecto, lo comete y sería antijurídico. Y por último vamos a hablar de la culpabilidad. Es el requisito que se hace que haya al menos un autor y un implicado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber un autor, quien sabe planificó, y también tiene que estar implicado en esa infracción o cometida en ese mismo delito. A continuación tenemos la conducta y causas de exclusión. Las conductas y causas de exclusión pueden ser muy variadas y pueden darse en diferentes contextos. Eso puede ser como social, laboral y cultural. La exclusión del delito, de la conducta, son aquellas que se excluyen con relevancia jurídica. Por eso desde ahí viene su nombre, conducta y exclusión. Como había mencionado anteriormente, como alguien que tenga una discapacidad mental, entonces puede ser excluida, pero dependiendo también se debería hacer unos exámenes para comprobar si esa persona tiene esa discapacidad intelectual o tiene ese desquebranto psicológico. Podemos citar un ejemplo, dice, un hecho ilícito se realiza involuntariamente, como habíamos involuntariamente, o otro también puede ser la fuerza física exterior irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto yo me tropiezo sin querer y salgo empujando a otra persona y esta persona empuja a la otra y de pronto se muere, pero no fue planificado, sino que fue, como dice la fuerza física, involuntariamente sucedió. Entonces estaríamos hablando de la exclusión de la conducta. Y la exclusión social también puede ser muy variadas. En algunos casos puede ser el resultado también, como dice la exclusión social, de la discriminación directa o discriminación racial, por motivos religiosos, económicos. Muchos dicen, yo tengo dinero, yo soy más, pero no es así. Entonces, ahí hay una exclusión social, que yo soy blanco, que sí, que no, yo no me llevo con los indígenas. Entonces, ahí estaríamos hablando de la discriminación racial. Y adicionalmente, es algo muy importante de recalcar, si se cumple la tipicidad, la conducta, la antijuricidad y la culpabilidad, estamos hablando de una infracción penal. Si se cumple la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, pero no se cumple la culpabilidad, estamos hablando de un injusto penal. Entonces, a continuación vamos a hablar de la tipicidad y causas de exclusión. Son aquellas circunstancias que por diversas razones materiales excluyen la tipicidad de la conducta, pese a que ésta realiza los elementos positivos del tipo y ello aparentemente y formalmente se encarga de la descripción legal. Podemos citar un ejemplo de la tipicidad y las causas de exclusión. Puede ser la tolerancia social, inexigibilidad penal general o autorización oficial no válida pero eficaz. A continuación, vamos a hablar de la antijuricidad y causas de exclusión. Son circunstancias que pueden hacer que una conducta contraria a la ley, como habíamos hablado anteriormente, la antijuricidad debe ser contraria a la ley, contraria a la norma y no sea considerado delito. Entonces, también de esta misma antijuricidad y causas de exclusión podemos nombrar
unos puntos muy importantes, como es la legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, consentimiento del ofendido. Vamos a hablar sobre la legítima defensa. Eso no es más que otra cosa cuando una persona actúa en defensa propia o por parte de terceros en una agresión. Puede ser que alguien actúe en defensa propia, pero también hay un tercero implicado. Entonces esa puede ser la legítima defensa. Estado de necesidad, cuando una persona actúa para evitar un mal mayor. Puede ser que una persona actúe por necesidad, para evitar esa infracción, ese cometimiento. Y por último, tenemos el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Es cuando una persona actúa conforme a la ley, con consentimiento del ofendido. Cuando la persona que sufre el daño lo acepta voluntariamente, cumpliendo los deberes, cuando una persona actúa por obligación legal o moral. ¿Esto qué quiere decir? Cuando comete cumpliendo su deber. Esto puede decir o puede referirse a la fuerza pública, tanto puede ser como policías o militares que están expuestos a cumplir con ese deber, pero ellos no es que salen a matar, sino que a veces salen a defender a las personas y puede estar de pronto esas causas de exclusión. Y por último vamos a hablar de la culpabilidad. Son causas de exclusión, son aquellas que impiden que se reproche a una persona imputable en el acto típicamente jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que una persona que tiene un trastorno psíquico-mental es algo que son causas de exclusión, porque esta persona no la comete porque quiere cometer, porque tiene su enfermedad. Pero también esto se podría comprobar con un médico que lo colabore si es que esta persona tiene ese trastorno mental. Otros serían por alcohólicos, por drogaditos que toman estupefacientes y se excluye de esta culpabilidad, de las causas de exclusión de la culpabilidad. Esto sería todo el video. Muchas gracias. He aprendido en este semestre muchísimo lo que es del Código Integral Penal para poder proceder en el libre ejercicio. Estoy muy agradecido. Muchas gracias.